Hola, bienvenidos a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien. En este video hablaremos de una de las aplicaciones del triángulo rectángulo, específicamente problemas de rumbos. Previo a realizar un problema, vamos a analizar un diagrama donde nos solicitan obtener rumbos y recordar ciertos teoremas para la obtención de ángulos. Recordemos que la medición del rumbo se expresa siempre utilizando tres cifras, se realiza en sentido de las manecillas del reloj y desde el norte. Entonces vamos a considerar que A, B y C son los puntos de control de un recorrido triangular. Para cada uno de estos recorridos encuentre el rumbo D. Vamos a iniciar con el primer literal. B desde A. Entonces, si observamos desde A para llegar a B, tenemos que este es el ángulo solicitado. Entonces, el desarrollo aquí es simplemente por observación. 41 grados. Medido desde el norte, tomado desde A hacia B. Luego nos solicitan C desde B. Aquí está C, aquí está B, entonces desde B tomamos y también por simple observación observamos que ese ángulo es de 142 grados. Ahora bien, vamos a analizar B desde C, es decir, nos piden toda esta parte de aquí, ¿sí? Toda esta parte que está aquí, hasta acá. Eso implica que necesitamos conocer este ángulo que está aquí, que le vamos a llamar alfa. Por lo tanto, si recordamos, si usted observa aquí, si yo trazo una paralela a esta recta que está aquí, observamos que aquí se me forma un paralelogramo. Y recordemos que si yo necesito este ángulo, también puedo obtener este ángulo que está aquí, que le voy a llamar beta. Entonces, por uno de los teoremas de los paralelogramos nos indican que dos ángulos adyacentes, su suma es 180 grados. Por lo tanto, dicho ángulo, en este caso beta, sería, vamos a determinarlo, de la siguiente manera. Entonces, beta sería igual. Como este ángulo que está aquí más el que está acá tiene que sumar 180, entonces beta sería 180 grados menos los 142 grados que tenemos allí. Y eso nos da 180 menos 142, nos da 38 grados. Entonces ya tenemos este ángulo beta. ¿Sí? Ahora, para obtener el ángulo alfa, sabemos que aquí tenemos una circunferencia completa. Y la circunferencia completa tiene 360 grados. De allí que podemos obtener ese ángulo de la siguiente manera. El ángulo alfa, ¿no? Vamos a escribir su notación. Alfa es igual a 360 grados menos beta, que lo acabamos de determinar, que es 38 grados, y menos 279 grados. Por ende, al realizar esa operación, nos queda por resultado 43 grados. Entonces, alfa es 43 grados. Entonces tendríamos aquí alfa igual 43 grados. Por tanto, para poder obtener el rumbo de B desde C, entonces necesitamos toda esta longitud hasta acá, ¿no? Por tanto, será 279 grados más el ángulo alfa, que en este caso es 43, y por ende ese rumbo es de 322 grados. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tomar ahora el ángulo que nos solicitan, el rumbo C desde A, es decir, esta parte de aquí, ¿no? Este ángulo, todo esto. Significa entonces que yo necesito encontrar esta parte para obtener el rumbo, ¿sí?, desde A hasta C. Por tanto, ¿qué observamos? Que aquí nuevamente encontramos algo similar. Si trazamos una paralela tendríamos un paralelogramo.
y sabemos que los ángulos adyacentes, la suma de dos ángulos adyacentes en el paralelogramo dan 180 grados. Por tanto, para este ángulo tendríamos 180 menos 41, este ángulo que está aquí tendría el valor de 139 grados, este que está aquí. Y de la misma forma, sabemos que aquí hay una circunferencia y tiene que sumar todo 360 grados. Entonces, de allí tenemos 360 grados menos 142 menos el 139 grados que acabamos de determinar. Por tanto, este ángulo que está aquí mide 79 grados. Ahora bien, como necesito este ángulo interior del triángulo, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Conozco este ángulo de aquí, que lo acabamos de determinar, que es 79. Conocemos este ángulo que lo llamamos alfa, que también lo determinamos al inicio, que es 43. Y por ende tendríamos 180 menos 79 y menos 43. Aquí está la operación. Y por ende nos da que este ángulo que está aquí es 58 grados. Ahora bien, como queremos el rumbo, ¿sí?, desde A hasta C, por tanto tendríamos que sumar 41 más 58 grados. Por ende nos da 99 grados. Recordemos que se expresa con tres cifras. Ahora bien, vamos a analizar A desde B, dice. A desde B. Entonces sabemos desde B hasta A, es decir, hasta acá. Sabemos que aquí hay un ángulo que ya lo determinamos previamente, que es el ángulo de 79 grados, ese ángulo que está aquí de 79 grados, y por ende entonces tenemos que ese rumbo es 142 grados más los 79 grados que tenemos aquí. Por ende ese rumbo es de 221 grados. Y para finalizar esta parte, A desde C hasta llegar a A, observamos que el rumbo es de 279 grados. Es importante, como indiqué hace unos instantes, ciertos teoremas para la obtención de ángulos y poder hallar el rumbo correcto. No olvide que si aquí trazamos una paralela, nos da la idea de que aquí tenemos un paralelogramo, y uno de los teoremas o una de las propiedades en los paralelogramos es que la suma de dos ángulos adyacentes es 180 grados. Vamos a resolver un problema de aplicación de rumbos. Entonces tenemos un barco de pesca de arrastre sale del puerto P en dirección 24 grados por 30 kilómetros y luego en dirección 114 grados por 20 kilómetros. Calcula la distancia que está aquí y el rumbo del barco de pesca desde P, es decir, este rumbo, ¿no? Y luego nos dice la dirección en la que el barco debe navegar para volver a P, es decir, para literal B nos están pidiendo todo este tramo de aquí, este rumbo que está aquí, ¿no? Si observamos aquí, ¿sí?, vamos a analizar los ángulos para certificar que estamos ante un triángulo rectángulo. Entonces, observamos nosotros, ¿sí?, aquí, si este es 24 grados, acá tenemos una paralela a esto, a esta recta. Si trazamos una recta, ¿sí?, paralela a esta de aquí, nos da la idea de un triángulo, perdón, la idea de un paralelogramo, y por tanto también puedo determinar este ángulo que está aquí, ¿no? Entonces, observemos, para poder certificar si es un triángulo rectángulo o no. Entonces, 180 menos 24 grados, aquí tendríamos 156 grados. ¿Sí? Sabemos que toda la circunferencia tiene 360 grados, por ende tenemos 360 grados menos los 156 grados que acabamos de determinar y menos los 114 grados que están dentro del problema. Por tanto, nos da que aquí tenemos 90 grados. Esto implica entonces que esto sí es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ponerle la marca característica del triángulo rectángulo. Perfecto. Ahora bien, al tener un triángulo rectángulo y poder hallar la distancia, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, 20 al cuadrado más 30 al cuadrado, obtenemos su raíz y obtenemos que esta distancia es de aproximadamente 36.1 kilómetros. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo,
y queremos saber el rumbo desde P, necesito conocer este ángulo, y por tanto voy a llamar beta a este ángulo que está aquí. Por tanto, por una de las razones trigonométricas voy a emplear a tangente. Tangente de beta es igual a 20 sobre 30. Despejamos el ángulo y nos da que el ángulo beta es igual a 33.7 grados. Voy a aproximar al grado más próximo, ¿no? En este caso 34 grados. Es decir, que este ángulo que está aquí es de 34 grados. Y por ende, para obtener el rumbo, debemos de sumar 24 más el ángulo que hemos determinado. Por tanto, este rumbo desde P es de 58. Ahora bien, vamos a analizar el literal B. El literal B nos dice la dirección en la que el barco debe navegar para volver a P. No olvidemos que el rumbo lo tomamos desde el norte, es decir, desde acá, toda esta parte. Por tanto, vamos a analizar los diversos resultados, ¿no? Los diversos procesos para llegar al resultado. Entonces, sabemos que esto es 90, sabemos que esto es 34, vamos a obtener este ángulo. Entonces tenemos 180 menos 90 menos 34 y obtenemos que este ángulo que hemos llamado alfa, ¿sí?, es de 56 grados. Este que está aquí, repito, es alfa. Y está el proceso determinado, ¿no? Ahora bien, vamos a obtener este ángulo que voy a llamar beta. ¿De acuerdo? Este ángulo lo llamo beta. Y también hacemos, ¿no?, esta propiedad del paralelogramo, no olvidemos aquí. Entonces tenemos que son suplementarios, es decir, la suma da 180 y lo determinamos. 180 menos 114, este ángulo es de 66 grados. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar el resultado final. Entonces, vamos a obtener, sabemos que necesitamos este ángulo que está aquí, que le vamos a llamar ángulo teta. ¿Sí? Este ángulo que está aquí le vamos a llamar ángulo teta. Para poder obtener su valor, sabemos que aquí forman estos tres ángulos, alfa, teta y beta, forman un ángulo llano, es decir, 180 grados, y por tanto 180 menos 66 y menos 56 es de 58 grados, este ángulo, ¿no? Por tanto, el rumbo desde el barco para volver al puerto o al punto P sería todo esto que es 180 más el ángulo teta que es 58, por tanto el rumbo es de 238 grados. Espero les sea de mucha ayuda el video para la resolución de otros problemas. Muchas gracias.